Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Felipe Ayala Díaz, soy estudiante de Ingeniería Eléctrica y en esta ocasión vengo a hablarles sobre mi trabajo que lleva por título Impacto en la tensión de operación de la corrección del factor de potencia en una carga inductiva. Introducción. La corrección del factor de potencia se realiza en cargas inductivas mediante la conexión en paralelo de un capacitor. Si esta capacitancia es demasiado grande o la carga cambia, su componente inductivo disminuye y el voltaje de la carga aumentaría variando con la impedancia en línea. Por lo tanto, vale la pena reconocer el efecto sobre el voltaje de operación al instalar un banco de capacitores. Ahora, con base en los conocimientos adquiridos en asignaturas como Circuitos 1, Introducción a la Ingeniería o Física 1, nuestro objetivo va a ser responder a la pregunta general. La pregunta general nos dice lo siguiente: en una carga inductiva monofásica alimentada con una fuente ideal de tensión en serie con una impedancia de línea, ¿cuál es el impacto en la tensión de operación de la carga al instalar un capacitor en paralelo con la carga? Para llevar a cabo este trabajo y responder a nuestra pregunta general, presentamos tres fases metodológicas. Fase número 1: entendimiento de la teoría. Se llevará a cabo la resolución de todas las preguntas específicas que tengamos con la intención de reconocer y entender todas las componentes que engloban a nuestra pregunta base. Fase número 2: solución a la pregunta general. Llevando a cabo un análisis de información con los datos adquiridos y consultados por nuestras fuentes bibliográficas, damos solución a nuestra pregunta general. Por último, la fase número 3, que dice análisis y casos sobre el impacto del tamaño del banco de capacitores. Aquí comprenderemos los diferentes resultados que obtendremos en esta pregunta general si para esta utilizamos diferentes tamaños en los bancos de capacitores añadidos. Y empezamos con nuestras preguntas específicas. La primera dice: ¿qué es una carga inductiva monofásica? Para esto dividimos la pregunta en dos: ¿qué es un sistema monofásico y qué es una carga inductiva? Se denomina sistema monofásico a aquel formado por una sola corriente alterna y cuyo voltaje no varía. Se compone de una única fase y la corriente se traslada por un solo. Por otro lado, la carga inductiva es aquella en la que generalmente la electricidad circula a través de bobinas. Esta se encuentra en la mayoría de los aparatos electrónicos como transformadores, pero también pueden ser motores como los presentes en los ventiladores o frigoríficos. Tendremos entonces que la potencia de la carga durante el primer medio ciclo de la fuente de corriente alterna se convierte en un campo magnético alterno, que según la ley de Faraday y Lenz, introduce una diferencia de potencial en la bobina en sentido contrario a la fuente que lo genera. Por lo tanto, durante el próximo medio ciclo, la energía vuelve a la fuente y, al igual que con un capacitor, la inductancia toma energía de la respectiva fuente, la utiliza y luego la devuelve sin consumirla. Nuestra siguiente pregunta nos dice: ¿cuál es la función de una fuente ideal de tensión? Una fuente ideal de tensión es la que nos suministra un voltaje constante independientemente del valor de la intensidad que genera. La siguiente pregunta nos dice: ¿cómo es una fuente ideal de tensión con una impedancia de línea? Conocido también como un circuito RL, se puede definir como un circuito eléctrico que se constituye de elementos de circuito pasivo, un resistor y un inductor conectados entre sí a través de una fuente de corriente o voltaje. Y con esto llegamos a un tema muy importante, que es el factor de potencia. El factor de potencia de este circuito es bajo debido a la carga inductiva. El flujo de corriente se retrasa con respecto al voltaje a través de un ángulo θ debido al efecto inductor. Entonces podemos dar este factor de potencia como el coseno del ángulo retrasado. La fórmula la podemos ver aquí mismo. También podremos encontrar una fórmula donde se presenta un cambio y el 1 del denominador desaparece, dado que la frecuencia angular por la impedancia es muy mayor a la resistencia. Y por último también podremos definir el ángulo θ o el ángulo rectángulo como tangente a la menos 1 de la reactancia inductiva sobre la resistencia. Pero ahora que conocemos toda esta teoría y fórmulas, queda por preguntarnos: ¿qué es el factor de potencia? El factor de potencia se define como la relación porcentual entre la potencia real, medida en kilovatios, y la potencia aparente, medida en kilovolts amperios. La inductancia del motor es la causa más habitual de un mal factor de potencia. Este problema aumenta cuando los motores no están cargados plenamente. Las corrientes de armónicos que se reflejan también reducen este factor de potencia. Y si deseamos medir el factor de potencia, requeriremos disponer de un medidor que pueda medir la tensión, la corriente, la potencia y la demanda de manera simultánea durante al menos un segundo. Y hacemos la pregunta: ¿cómo corregir un factor de potencia bajo? Esto ya se dijo al principio del video, pero como se dijo tan superficialmente, quiero hacer énfasis en él un poco más.
El factor de potencia bajo puede corregirse si se añaden capacitores de corrección al sistema de distribución energético de las instalaciones. Esto se cumple mejor a través de un controlador automático que enciende y apaga los capacitores. Las aplicaciones más básicas hacen uso de un banco fijo de capacitores. Los bancos de capacitores son la unión de varios capacitores conectados entre sí, que compensan la energía reactiva y aumentan el factor de potencia. Esto resulta en una rejilla más estable con mayor capacidad de transmisión y pérdidas reducidas. Por fin, llegamos a nuestra pregunta objetivo. ¿Cuál es el impacto de la tensión de operación de la carga al instalar un capacitor en paralelo con la carga? Cuando se emplea como parte de filtros armónicos, la conexión de un capacitor en paralelo ayuda a reducir las corrientes armónicas que circulan por la red, evitando pérdidas eléctricas y desgaste de los equipos. Los capacitores son instalados cerca de la carga inductiva, por lo que la potencia reactiva es confinada al segmento más pequeño posible de la red, con el objetivo de corregir el factor de potencia. La finalidad de esto es reducir o eliminar el costo de energía reactiva en la factura proveniente de nuestro proveedor de energía eléctrica, que penaliza un factor de potencia inferior al 0.9. Cabe resaltar que el factor de potencia en términos generales expresa el desfasamiento de corriente con relación al voltaje y es utilizado como indicador del correcto aprovechamiento de la energía eléctrica, el cual toma valores entre 0 y 1, siendo 1 el valor máximo posible. Hablemos entonces de los tamaños de los capacitores. Empecemos por el banco de capacitores fijos. Son aquellos que se energizan y se emplean donde las condiciones de la demanda de potencia reactiva son constantes y no varían con el pasar del tiempo. Está conectado a la línea de suministro, pero puede conectarse o desconectarse desde el arrancador del motor. Estos se caracterizan por ser útiles cuando se necesita mejorar el factor de potencia de una carga o grupo de cargas, y también por los materiales por los que se fabrican las gavetas o gabinetes de los bancos de capacitores, ya que protegen a los capacitores para evitar contratiempos. Y por último, ya lo que vinimos, es que el tamaño de este banco de capacitores está ligado a la condición de que la potencia reactiva debe ser menor o igual al 15% de los kilovolts-amperes del circuito. También tenemos los bancos de capacitores automáticos. Estos están formados por un conjunto de celdas de capacitancia de valores diferentes y similares según el sistema, que se agrupan para obtener el factor de potencia con variaciones. En el equipo se aplican puntos de instalación donde las variables de potencia activa y reactiva son realmente grandes, como por ejemplo barras de distribución de placas de distribución principal o en terminales de un cable de alimentación cargado. El equipo de corrección de factor de potencia automático se divide en tres categorías principales: la estándar, de Tunet y filtrado. Por último, este banco se caracteriza por tener las siguientes ventajas: reduce la magnitud de la corriente que circula a través de los equipos eléctricos, mejora el factor de potencia de instalación, mejora el voltaje, mejora el desempeño de sistemas eléctricos y se obtiene un buen ahorro de energía. Está por decir que el tamaño de este banco de capacitores está dado por la condición de que la potencia reactiva es mayor al 15% de los kilovolts amperes del transformador.